siguiendo el hilo de las exposiciones que ha hecho nuestra compañera con relación a los tipos de puteros, ¿no? Que hagas tu propia clasificación, porque tú en tus conferencias hablas de tu propia clasificación, los discriminas de alguna manera. Sí. Bueno, quizás podría empezar con decir que yo era una mujer muy soberbia y bastante poderosa y ponía bastante resistencia, ¿no?, a todo aquello, pero tuve que adaptarme y tuve que aprender a satisfacer esos deseos en función a cada perfil o cada tipo, ¿no?, de putero. Yo los tengo puestos en 3 categorías. El primero sería el cliente majo, el que va de amigo. No, yo creo que normalmente son pues hombres normales con sus familias, sus hijos, que suelen ser así como una especie de hombre modelo en la sociedad, bien visto, pero que a la vez sienten una necesidad imperiosa de ser admirados, escuchados, de alguna manera creer que están aportando algo bueno a la sociedad, porque, por ejemplo, a este tipo de putero le tenía que contar alguna historia un poco medio de pena, como que tenía 7 hermanos, bueno, que no me gustaba aquello, porque en realidad yo no era tan puta, pero que necesitaba serlo, pero si todos fueran como él, pues mi vida sería mucho más fácil, porque él era comprensivo, era bueno conmigo, y creo que la sensación que se le quedaba a ese hombre, después de pagarme 50 euros a cambio de tener sexo conmigo, era que ha hecho un gran favor a la humanidad, dándole de comer a mis supuestos 7 hermanos, y de ahí que se fuera con la conciencia tranquila a casa. Después está el tipo que viene a buscar sexo y viene a buscar una puta de verdad, una profesional, ¿no?, que sepa lo que está haciendo, que esté todo el rato seduciendo y para hacerle sentir deseado, ¿no? Entonces tenía que adquirir el papel, pues lo que se llamaría así como de ninfómana, de puta que estoy ahí por placer, porque me encanta eso, además, además de ser placentero, gano dinero con ello y no hay ningún problema, y crear toda esa fantasía, ¿no?, y de hacer creer a ese hombre que él era el mejor macho desde el punto de vista sexual, que era pues eso, una máquina de hacer disfrutar a las mujeres. Y bueno, creo que les gustaba creerse eso. Encima creo que no son personas que no son capaces de ver más allá, simplemente les encanta actuar y hacer ese papel dentro de ese gran teatro que es ese espacio, ¿no?, de prostitución, o ese espacio de mujeres divas del sexo, ¿no? Y el tercer tipo, y quizás el más peligroso y sobre el que más me cuesta hablar, es el putero misógino, el que disfrutaba haciendo sufrir a las mujeres, haciendo daño, y el que volcaba todo su odio y todo su desprecio en el cuerpo de las mujeres y en la vida de las mujeres al fin y al cabo, y que muchas veces jugaban al límite. Incluso me he visto en situaciones muy dramáticas temiendo por mi vida y pensando que aquello era lo último que iba a ver, y cuando tenía solamente un segundo para decidir si pelear o dejarme, como manera de sobrevivir, ¿no? A ver, ¿cómo me puedo enfrentar a eso? Mejor me quedo quieta, sufro toda la violencia que se ejerce sobre mí, pero salgo viva de ello, ¿no? Y bueno, estos últimos son los más peligrosos y son los que también de alguna manera saben que a través de ese trato necesitan enganchar
de alguna manera a esa mujer son los que más dinero pagan, que siempre desean que la mujer vaya a su casa o a un hotel, porque dentro del prostíbulo quizás no se sienta tan tranquilo para poder ejercer toda esa violencia. Entonces, aún pensando que es peligroso, la suma de dinero que ofrece y queriendo y seguir soñando en que, bueno, hay que aprovechar porque hay que salir cuanto antes de esto, nos hace tomar la decisión de jugárnosla, ¿no? De poner ahí al límite nuestras vidas. ¿Tú crees que las compañeras que son prostituidas tienen conciencia del peligro que corren? Creo que no, porque yo tampoco era consciente, estaba en una dinámica tan violenta que había llegado a normalizar toda esa violencia, entonces no creo que realmente no somos conscientes cuando estamos ahí dentro de a lo que nos enfrentamos verdaderamente. Nuestra compañera Beatriz Ranea comenta algo interesante con relación, para hacer una comparación en su parte, en su ponencia, que es que no existe un perfil determinado de putero, que el perfil responde a que es hombre desde la masculinidad hegemónica. Con el maltrato pasa algo parecido, no hay un perfil de maltratador. Sí, El sí. maltratador, lo que sabemos es que es hombre sí. en el marco de la violencia de género. ¿Tú crees que el putero es un maltratador? Sin duda alguna, sí es un maltratador. Porque en el mismo instante en el que deshumanizas a una persona y dejas de lado lo afectivo o el mero hecho de considerar a la otra parte como una persona que tiene sus propios deseos, ya estás siendo un maltratador porque le estás negando la identidad y la vida y el deseo a la otra persona. Entonces te estás aprovechando de una situación de privilegio para de alguna manera maltratar a otra persona. Hay una cosa también interesante de la que tú hablas a veces, y es cómo ese adoctrinamiento y ese campo de concentración hace a las mujeres rivalizar entre sí, a las que están dentro de los prostíbulos. Sí, sí, es algo tan brutal cuando te das cuenta, porque cuando lo vives como un alivio, porque los puteros y los proxenetas ponen mucho empeño en hacerte ver que tú eres mucho mejor que las otras, las que no hacen todo eso. Además, los puteros siempre que dan un motivo se quejan de las otras, es por culpa de las otras por lo que están ahí, porque las otras no les atienden, no les escuchan, no les quieren, no quieren tener sexo, no, siempre es la culpa de las otras. Y a nosotras de alguna manera nos veneran, nos hacen pensar que somos mucho más, que somos poderosas, bueno, que somos buenas, que cumplimos un papel fundamental, ¿no? Que somos importantes. Y eso hace que dentro de esa dinámica te haga sentir superior, como a la vez están haciendo lo otro, me imagino, en el otro lado, ¿no? Con las buenas mujeres. Entonces la dicotomía que hay entre santa y puta se refuerza el doble o, por no decir, el triple con la prostitución, porque es ahí donde realmente inciden y donde nos separan. Incluso dentro del prostíbulo, ¿no? En la competencia que Incluso tenéis incluso dentro del prostíbulo, porque ahí también simplemente nos estamos, de alguna manera nos estamos pisoteando para demostrar que somos mejores, mejores putas, mejores trozos de carne, mejores en todo, y que nos merecemos esa atención y ese dinero que nos va a dar, porque somos lo mejor que pueden elegir. Otra de las cuestiones que es importante señalar es que ellos necesitan la serialidad del consumo, ¿no?
lo de que tú en tu vida como mujer prostituida pasaras por tantos prostíbulos, 40 prostíbulos, responde a una dinámica, ¿no? Sí, responde a una dinámica que tiene que ver con que ellos desean encontrar siempre mujeres nuevas, ¿no? Que no estén siempre las mismas, porque ellos mismos reconocen que eso no, que ya tienen en casa una que la ven hace 5, 10 o 20 años y que necesitan pues evadirse, escapar, probar cosas nuevas. Y por lo tanto se crean los proxenetas mismos, de lo que se encargan es de que haya como un movimiento, de que siempre haya chicas diferentes para que así el cómplice, su principal cómplice, tenga bueno, un buen escaparate donde poder elegir y ir picando, ¿no? Un poquito de todo. Para cerrar esta parte de la conversación que estamos teniendo, que contaras cómo es la rutina, porque tú hablaste antes de la pérdida de identidad, ¿no? Dentro del campo de concentración, de que te obligan a ver pornografía las 24 horas del día, que tienes que estar disponible aún, aunque tengas que dormir y no quieras, porque según entiendo, en la misma habitación donde recibís a los clientes es donde dormís, ¿no? Sí. Sí, bueno, para contar así lo que sería un día normal y corriente dentro de un prostíbulo, empezaría con que las mujeres nos levantamos a las 2 de la tarde. Normalmente solemos comer algo, normalmente bajamos con el pijama puesto y bueno, comer. Después es subir a la habitación para entrar dentro de lo que se llama, o lo que yo lo llamo, ese ritual de cambiar de identidad y de transformarse en puta. Porque hay que cumplir con toda una serie de no sé, mecanismos para transformarte en lo que los hombres buscan dentro de la prostitución. Porque a la hora de comer, por ejemplo, somos mujeres normales y corrientes, muchas de nosotras niñas todavía, y hace falta una transformación porque también, aparte de que ellos necesitan o desean ver esa cosa, nosotras mismas también lo necesitamos como parte de separar lo que somos en realidad y el papel que actuamos, ¿no? como puta. Entonces eso consiste en muchas capas de maquillaje, en una ropa pues, provocativa, depilación y todo lo que tiene que ver con los estereotipos de belleza y pues lo que llamaríamos una prostituta perfecta, ¿no? Que su cuerpo esté totalmente adaptado, ajustado a esa imagen de mujer perfecta o muy femenina o todo lo que ello conlleva. A las 5 de la tarde teníamos que estar todas presentes en la sala del prostíbulo para cuando se abriera la puerta y los puteros empiecen a entrar para que tengan ahí a disposición a todas las mujeres. Si eso no ocurría, no se nos ponían multas por bajar tarde. ¿De dinero? Sí, multas de dinero. ¿Cuánto, por ejemplo? Según el tiempo que tardábamos, por ejemplo, si eran 15 minutos podían ser 10 euros y a partir de cada media hora podían ser 30 euros de multa por no estar ahí presentes y por no dejar la habitación libre. Entonces todo lo que venía a continuación y debajo de esas luces rojas durante 12 horas era un trajín, era un querer convencer de que tú eres el mejor, diría, trozo de carne para elegir y muchas veces incluso teníamos que hacer colas y esperar para que se libraran las habitaciones y bueno, durante 12 horas ser sometidas y esclavizadas, ¿no? y ser penetradas y ser abusadas e interpretar ese papel de puta.
porque lo necesitábamos, ¿no? Necesitábamos creer que lo que hacíamos era algo, bueno, tan normal, porque sí hay que convencer a estos hombres. Y además los proxenetas lo que nos hacían ver una y otra vez era que nosotras éramos poderosas porque manejábamos el deseo de los hombres, y también éramos transgresoras porque nos aprovechábamos de su supuesta debilidad por el sexo femenino y todas esas cosas. Entonces realmente bueno, nos lo creíamos, y después de 12 horas, cuando igual tocaba el momento de descansar y todo eso, muchas veces ni siquiera teníamos acceso a nuestras habitaciones, que todavía había puteros que muchas veces eran de los que consumían cocaína, que se tiraban horas ahí dentro. ¿Y la cocaína la venden dentro de los prostíbulos? También, sí, la venden, y está ahí como parte del negocio también. Y bueno, muchas veces surgían también peleas entre las mujeres, porque después de 12 horas de consumir drogas y alcohol y de estar sometidas a toda esa violencia sexual, pues era muy fácil que ocurrieran. Eran peleas bastante violentas, que podría haber pues de todo, incluso cuchillos de por medio. Entonces era una violencia entre las propias compañeras, sí, por rivalidades, ¿no? Y bueno, era una violencia extrema realmente. La violencia no cesaba incluso cuando ese prostíbulo se cerraba para que nosotras supuestamente descansáramos, ¿no? Y bueno, por no volver a nombrar lo de ver porno las 24 horas del día, que eso también es algo que te deja, bueno, marcada, ¿no? No tenían descanso, días de descanso, ni podían salir de allí. Por poder salir, se supone que podíamos salir, pero el precio que teníamos que pagar para salir era tan alto que al final no nos permitíamos tomar un día de descanso como tal. Y además siempre estaba esa presión de tienes que aprovechar el tiempo, tienes que, ya que estás aquí, pues saca el más dinero que puedas. Y, o sea, era como una dinámica ahí que te forzaba a la vez de llevar tu cuerpo al límite, ¿no? Aún supuestamente teniendo la elección de cogerte el día libre. Pero tú no, por lo que también comentas en las conferencias y en las charlas, no tuviste ninguna adicción, que eso también suele estar vinculado, ¿no? A poder soportar la experiencia. Yo tuve la gran suerte de no quedarme enganchada, porque sí consumía alcohol y acabé consumiendo cocaína también. Lo que pasa que el efecto que me producía a mí era muy brutal, porque me traía todas las emociones negativas y todos los traumas, me los sacaba a flor de piel, y tenía pensamientos suicidas. Entonces, más allá de hacerme distanciarme de todo aquello, me hacía acercarme más, ¿no? Entonces pude dejar de tomar aquellos sin más actores que se metan en escena, porque simplemente me hacía ver más la realidad, ¿no? En estos 5 años que pasaste por ese campo de concentración, ¿no hubo personas que te echaran una mano para que salieras de allí? Bueno, hubo gente que me hizo pensar que lo iba a ser, porque me ha pasado en un par de ocasiones que los mismos puteros me prometieron esa nueva vida, y que me llevaron a su casa y contándome de que me iban a ayudar a conseguir un trabajo, y que para poder cambiar cambiar y hacer esa nueva vida, y simplemente me habían engañado y me han tenido 2 semanas sometidas y teniendo sexo gratis, para después echarme a la calle para tener que volver otra vez a los prostíbulos. Fueron los únicos momentos donde yo pensé que iba a tener esa ayuda, ¿no? ¿Y las redadas? ¿No había redadas para controlar y ver
si existían casos de trata dentro de los prostíbulos en los que estabas. Sí, sí había redadas, pero claro, si una misma mujer no se le conoce como víctima de trata, es muy difícil que eso se pueda llevar a cabo. Y además el clima que se vive o la idea que tenemos las mujeres en situación de prostitución es que la policía es cómplice, porque siempre se reciben avisos cuando va a haber redadas. Sabemos hay gente poderosa que está manejando esos hilos, entonces no nos da ninguna confianza ni nos sentimos de alguna manera seguras para poder pues pedir ayuda, ¿no? Pero principalmente porque no nos sentimos víctimas. Se nos hace creer que somos dueñas de nuestras vidas y es eso lo que queremos hacer. Cuando dices aviso, es que el dueño o sea, que el proxeneta, dueño del prostíbulo, recibía avisos de la misma policía. Sí, recibía el aviso de la misma policía que aquella noche iba a haber redada. Entonces esa misma noche las mujeres que parecían menores de edad no estaban dentro del prostíbulo y nosotras mismas también, a nosotras mismas también se nos avisaba que iba a venir la policía, que tuviéramos cuidado porque nos iban a deportar y nos iban a sancionar si no tendríamos los visados y todo eso, ¿no? Era como, bueno, como que como que venía el enemigo, ¿no? Y es cierto también con respecto a ellos, a los puteros, que se juntan todas las clases sociales allí. Eso lo recalcas tú, Sí, ¿no? sí, sí. Hay desde jueces, políticos, policías, hasta obreros o hombres en paro, se juntan ahí y comparten ese espacio común que tienen. Espacio libre de feminismo Sí, que dice totalmente. Beatriz Jimeno, ¿no? Sí, totalmente. Es un espacio libre de feminismo, sí, sí. Una isla perfecta donde los hombres pueden seguir sintiéndose hombres de verdad. ¿Hiciste amigas allí? Eh, bueno, amigas. En cuantas más amigas haría, más clientes perdería, porque entonces entraríamos de alguna manera en un respeto mutuo o un acuerdo, ¿no? entre esas amigas y teníamos nuestros clientes, nuestras formas de manejarnos, entonces ya nos era prohibido acceder a uno que se supone que le pertenecía a la otra y como estábamos para lo que estábamos, no nos dábamos el lujo de hacer muchas amistades, ¿no? Porque eso suponía renunciar a ganar dinero. O sea que tú no hiciste amigas en ese periodo de... Bueno, sí hice un par de amigas, pero esas amistades eran algo muy frágil que a la hora de enfrentarnos a la verdad pues siempre elegíamos el dinero y el fallar a la otra de alguna manera, ¿no? El no cumplir con ese pacto de amistad. Sonia Sánchez habla de la soledad de la puta, ¿no? Y el relato que tú cuentas un poco refleja esa sensación. ¿Tú te has sentido muy sola en ese periodo? Sí, de hecho cuando yo leí a Sonia Sánchez y ella habla de la soledad de la puta, me estremecí muchísimo porque me hizo recordar cómo vivía aquella situación, ¿no? Desde la soledad más profunda, ¿no? Estaba totalmente sola y me sentía totalmente incomprendida, aun cuando tenía muchas dudas al respecto o tenía muchas ganas de decir que eso no era lo que yo quería, ¿no? Pero no encontraba a nadie dispuesto a escuchar esa versión. Sí, encontraba mucha gente dispuesta a escuchar un relato de la puta feliz. Eso a la gente le encantaba, ¿no? Pero realmente el ser como eres, te quedas sola, totalmente sola, pero sola desde todas las capas, ¿no? de la sociedad y bueno, es así, es una soledad que, yo lo digo en un artículo, es una soledad que entierra
el alma de que un día llegó a este mundo para ser libre y feliz, ¿no? O sea, es algo que te mata en vida. Y eso me lleva un poco a recordar lo que tú también manifiestas cuando hablas de esta cuestión, y es que tú saliste sola de la prostitución y de la trata, ¿no? Sí, salí sola. Además me sentía totalmente responsable de ello. En ningún momento nada me hizo creer que me merecía una ayuda, un apoyo, una reparación, porque durante todo ese tiempo todo el entorno y todo lo que me rodeaba me hacía sentir así, totalmente responsable. Bueno, si te parece podemos volver al clic del principio, ¿no? De cuando te Sí. pregunto cómo fue que saliste de la prostitución y de la trata. Corrijo y ahora digo trata porque tú lo has puesto de manifiesto, ¿no? Sí. Y me gustaría que contaras un poco el proceso, ¿no? El proceso de salida, ¿no? ¿Qué hiciste cuando dijiste un día, no, esto no lo voy a hacer nunca más? ¿Qué fue lo que pasó? También tuvo mucho que ver en ese momento el que yo no aguantara más porque cada vez los puteros buscaban pasarse del límite, siempre estaban intentando cruzar ese límite. Entonces cada vez durante esos 5 años fui experimentando esa violencia cada vez más grande, ¿no? y más perversa de alguna manera, ¿no? Y fue lo que me hizo sentir que no aguantaba más aquello, porque aquello era insostenible, no era capaz de seguir protegiéndome a cada segundo, ¿no? En esos instantes que tenía que pasar al lado de un putero. Y ese proceso fue, bueno, bastante así brusco, porque no tuve un momento de adaptación ni nada, fue lo mismo que cuando me metieron dentro de la prostitución, ¿no? Fue igual tan traumático como aquello, porque me daba todo miedo, me daba miedo la luz del día, me daba miedo la gente, me daba miedo el que se rieran de mí, y todo aquello hacía que me comportara de una manera bastante violenta y a la defensiva, ¿no? A la vez. Y por lo tanto la gente lo que interpretaba con aquello era que yo era una mujer muy empoderada y que nadie me podía hacer a mí ningún daño ni engañarme a mí, porque yo, bueno, con lo lista que era y lo poderosa que era, pues era imposible que aquello pasara, ¿no? Y creo que tuvo mucho que ver el aprender a quererme, y es difícil quererte y querer tu cuerpo cuando tu cuerpo es lo que más repudias, ¿no? Porque es todo aquello que te hace sentir mal contigo misma, ¿no? Es todo aquello que de alguna manera odias, porque representa todos los abusos y todo aquello que te ha provocado dolor, ¿no? Me costó mucho hacer las paces con mi cuerpo y con mi mente, y lo fundamental ha sido descubrir el feminismo y en ese mismo instante poder encontrar las respuestas a todas aquellas preguntas que iban rondando en mi cabeza durante muchísimos años, ¿no? ¿Por qué? Porque yo, porque elegí aquello, porque me ocurrió esto, y todo tuvo un sentido, ¿no? Cuando me enteré de la existencia del patriarcado, cuando me enteré de la dominación masculina que hay, y cuando me enteré de cómo normalmente la sociedad victimiza y responsabiliza a las mujeres de todos sus males. Y entonces me sentí libre, poderosa, y decidí que aquello tenía que dar un giro, porque yo ni era culpable, ni era responsable, ni mucho menos era yo la que tenía que sentir vergüenza. El feminismo
Bueno, realmente fue por casualidad, porque sí he escuchado hablar sobre el feminismo y yo era una de esas personas que hacía mucha resistencia a ello sin siquiera saber lo que era. Pero un día una amiga muy buena me dijo que ella era feminista, entonces me llamó muchísimo la atención porque no cumplía con esos estereotipos o con aquello que yo veía o con aquello que me habían hecho pensar que es el feminismo o las feministas, y por lo tanto fui a casa a investigar a ver qué es lo que era el feminismo. Y fue un momento muy brillante en mi vida. Fue algo que me hizo abrir mi alma y lo cogí con los brazos abiertos, y realmente siento que me ha curado muchas de las heridas, ¿no? Y ha sido fundamental en mi proceso de empoderamiento y en el proceso de reencontrarme conmigo misma, ¿no? De volver a conectar con esa Amelia, con esa persona que tenía sus deseos, sus ideales, y bueno, y que creía en que la libertad existe. ¿Tú sientes que te has liberado a ti misma? ¿Que hiciste un proceso de liberación? Sí, sí, creo que ha sido un proceso de liberación brutal, simplemente por soltar el peso de la culpa y el peso de la vergüenza, ¿no? De poder andar con la cabeza alta y de poder llamar la atención a la sociedad en general, y de poder nombrar al Estado como responsable, y de poder hacer una llamada de atención también a todos estos hombres que consumen prostitución sin parar a pensar, sin siquiera vernos como personas, pensando que hemos nacido de otra pasta. Entonces esto a mí me ha ofrecido mucha libertad y de alguna manera sentirme dueña de mi vida, ¿no? Sentirme poderosa. ¿Y qué le dirías a una mujer en situación de prostitución? ¿Cómo la alentarías para dejar de estar en esa situación, no? Bueno, en primer lugar creo que me es difícil poder hacerlo, porque sé lo difícil que es estar ahí, y además como los consejos no son válidos, porque al fin y al cabo es una vivencia tan extrema que no te deja margen de poder tomar decisiones, simplemente también porque tienes que tener la mente en todo el rato protegerte, ¿no? Y eso te da poco margen de hacerlo. Desde mi propia experiencia les diría que dejen de pensar, si es que así lo piensan, que la prostitución les va a hacer salir de la pobreza, porque no es verdad, eso no va a ocurrir. Y lo que me encantaría que pudieran hacer es que puedan empoderarse en el sentido de alzar la voz y decir que es una injusticia lo que están viviendo, que ellas que digan lo que realmente piensan, porque cuando hablo con mujeres en situación de prostitución, ellas siempre dicen que ellas lo que quieren es un trabajo, es formación, es terapia. Entonces creo que estaría, así en un mundo ideal, estaría muy bien que todas pudiéramos decir, me estás obligando a estar aquí y no estás haciendo tu papel, no respetas mis derechos humanos, ni me respetas como sujeta activa, ¿no? de esta sociedad. En ese proceso de empoderamiento, después de haber conocido el feminismo y haber pasado por un proceso de sanación, ¿no? Que te llevó 10 años hasta ahora, de un tiempo a esta parte te convertiste en activista feminista. ¿Cómo fue ese proceso y por qué haces esto que haces, no?
bueno, porque cuando adquirí toda esa sabiduría que la llamo yo, sentí un impulso irrefrenable de salir y de compartir todo aquello, ¿no? Y también me sentí poderosa y me sentía con las herramientas suficientes para defenderme por si alguien venía a hacerme lo mismo que han venido haciendo durante todo el tiempo, ¿no? De juzgarme o de culpabilizarme a mí. También me sentí... porque realmente tenía una vida, lo que se llama perfecta, ¿no? Tenía mi pareja, nuestra casa, nuestro espacio común, más nuestro espacio propio, un trabajo donde ganaba bien, no era precaria, entonces tenía toda aquella que se supone que es una vida plena, pero al descubrir todo aquello me sentí en la obligación moral de alzar la voz y de querer ejercer ese poder que el feminismo me otorgó, ¿no? Esa autonomía y esa sabiduría. Y creo que la ética es fundamental porque siento que no podría vivir en esa comodidad o dentro de esa vida perfecta sin incidir y sin hacer llamadas de atención y simplemente es que no puedo dejar de pensar en las que están y en las niñas que hoy mismo irán al colegio pensando, como pensaba yo, que van a ser profesoras o médicas y alguien va a decidir de que eso nada, que van a ser putas. Entonces eso a mí es algo que me mueve mucho y es lo que me hace y me da fuerzas para poder ejercer y ser una activista. ¿Y el Estado proxeneta? Porque tú hablas del Estado proxeneta. ¿Qué le pides? Pues le pediría muchas cosas y en primer lugar lo que le pido es que se deje de lucrar con la desgracia de las mujeres, la misma desgracia que el mismo Estado fomenta y que es partícipe y además creo que es que no podemos hablar de un Estado de Derecho para que luego aceptemos que eso sea parte de la riqueza nacional, ¿no? Que se lucre con el dinero que mueve la prostitución. Sería fundamental que nos vean como sujetas de derechos y que cumpla su papel, que es lo que tiene que hacer, y que nos garantice esos derechos, ¿no? ¿Y cómo ves el futuro de la prostitución? ¿Tú cómo te posicionas con relación a las soluciones que podamos aportar para aquellas mujeres que quieren salir de la prostitución? Bueno, hay días cuando lo veo bastante negro, porque es más que nada cuando veo cómo la sociedad percibe la realidad de la prostitución, ¿no? Es algo que me provoca bastante, podría decir rabia de alguna manera, porque es una manera de frivolizar con lo que representa la prostitución para la salud mental, física y para el cuerpo de las mujeres y para todo lo que ello representa. Y quizás lo que más me hace pensar es cómo las mujeres no nos sentimos un grupo, ¿no? Sino que simplemente reproducimos ese patrón y decimos, bueno, las otras, como si eso no nos fuera a afectar a nosotras o quizás algún día tengamos que estar en esa misma situación. Es como que no tiene que ver con un grupo con el otro, ¿no? Y mientras no consigamos unirnos y pensar con nosotras, va a ser muy difícil que rompamos esas barreras. ¿Tú crees que la prostitución es algo que nos afecta a todas las mujeres? Sí, sí, pues sin duda alguna. Nos afecta a todas, directa e indirectamente, y aparte de eso, el día de mañana pues estaremos cada vez más a disposición de esta gran industria, ¿no? Que hay detrás de la prostitución,
Porque también hay ONG que dan aviso y dicen que cada vez más menores de edad españolas son víctimas de trata, porque lo que importa es que el dinero se mueva y que el mercado funcione, ¿no? Entonces, todas deberíamos de sentirnos en peligro. ¿Tú crees que hay una complicidad social ante eso? Ante la industria del sexo y la trata en España. Sí, hay una complicidad social que parte fundamentalmente del silencio y de la aceptación y del no querer profundizar, porque parece ser que el mismo acto de pensar o de querer empatizar nos cuesta mucho y cada vez más a las personas, ¿no? A la sociedad en general. Bueno, ¿y cómo es esa Amelia libre y feliz? ¿Cómo te defines tú a ti misma? Bueno, la Amelia libre y feliz es una mujer con muchos sueños, con muchos deseos, que se siente poderosa, que ama la vida a pesar de todo, y quizás esa fue la clave de que yo pudiera avanzar, el amor por la vida, y que, bueno, me siento parte activa del cambio, ¿no? Tengo una amiga que no le llama revolución, sino reevolución, entonces me gusta mucho el término, soy parte de la reevolución y la verdad que estoy feliz, aunque a ratos apenada por no poder hacer más, porque me gustaría poder hacer ver a la sociedad lo que representa estar ahí y pasar por ese campo de concentración, ¿no? Que es la prostitución. Me encantaría que todo el mundo supiera lo que se siente mientras está ahí y después de pasar por ahí, ¿no? Hasta que llegas a reconstruirte o a reencontrarte o a, de alguna manera, reconstruir el puzzle, ¿no? de la identidad. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo creo que no hace falta.